Y a propósito de la carrera presidencial, ya los candidatos apuntan ahora contra el programa económico de José Antonio Kast, que propone eliminar el préstamo del Estado aprobado como parte de la reforma previsional. Evelyn Matei dice que esto es derechamente inviable y en Chile Vamos apuntan a la figura de Bernardo Fontaine, la nueva incorporación al comando republicano. Vamos con Diana Copa, que nos trae lo último que ha pasado en esta contienda. Diana, buenos días. Hola Diana, buen día. Muy buen día, Paula, Mauricio. Sí, una discusión en torno a la reforma de pensiones que se abrió desde el día viernes, luego de conocerse el programa de José Antonio Kast. Entre las casi 40 páginas de su hoja de ruta destaca la propuesta de reducir el seguro social, un punto que genera molestia en el comando de la candidata oficialista Janet Jara, ya que, según entienden, lo que se plantea es eliminar el componente solidario del sistema de pensiones aprobado durante la gestión de Jara como ministra. Lo cierto es que en medio de la presentación de Bernardo Fontaine como parte del comando de José Antonio Kast, el candidato republicano descartó que se busque rebajar las pensiones y aprovechó para lanzar críticas a Janet Jara. Como lo dijo Bernardo, aquí no se va a rebajar nada. El aumento de pensiones va a seguir tal como está. Y aquí la gente tendrá que ver si le cree a los que han mentido permanentemente, si quieren seguir escuchando a la candidata de la continuidad cuando se digne a ir a debatir, porque la hemos invitado también a debatir. Ella cuestionó el programa nuestro sin haber leído ni siquiera el suyo. Ya, ahora ahí José Antonio Kast aprovecha la oportunidad, como lo ha hecho ya en las últimas oportunidades, de apuntar a Janet Jara, candidata del oficialismo, que además es exministra del Trabajo y tuvo a cargo el avance de esta reforma previsional. Lo que planteaba ahí José Antonio Kast, como para intentar explicar su propuesta, es que busca terminar con el préstamo al Estado contenido en esta reforma previsional, que recordemos fue aprobada sin los votos de republicano en enero de este año en el Congreso, y busca sustituir ese mecanismo por, dice la propuesta, la inversión en instrumentos financieros en condiciones de mercado, y buscar como objetivo final que todo el aporte de cotización adicional vaya a la cuenta del trabajador. Ahora, sobre lo de Bernardo Fontaine parece como más evidente y más difícil de explicar, ¿no? Porque el mismo Bernardo Fontaine, según apuntaba, por ejemplo, el exministro de Hacienda, Ignacio Briones, fue la persona que hace solo unos meses, en el marco de la discusión de esta reforma, había levantado la idea de un préstamo por parte de los cotizantes. Él dice la idea de un préstamo, pero no este préstamo, que finalmente se aprueba en el Congreso. Un debate del que no queda ajena tampoco el gobierno, en plena campaña por el comienzo de los beneficios de esta reforma previsional, Diana. Sí, de hecho Bernardo Fontaine ayer responde un poco a estas declaraciones del encargado económico de Evelyn Matei, Ignacio Briones, descartando en este caso que él haya propuesto esto. Lo que insiste en este caso José Antonio Kast también es el tema del chao préstamo, como tú bien decías, Paula, y además ha generado críticas en este caso por parte del comando de Janet Jara. Primero, quienes remarcan en este caso que cuando se aprobó la reforma de pensiones fue sin los votos de republicanos. De hecho, se llegó a un acuerdo amplio entre el oficialismo y la oposición sin republicanos específicamente. Entonces eso es lo que sale a flote hoy en día, y lo que dicen también desde el comando de Janet Jara, por ejemplo, el economista Luis Eduardo Escobar, es que ven difícil en este caso que se pueda lograr esta propuesta de José Antonio Kast en un eventual gobierno, entendiendo que la reforma de pensiones ya es ley y de querer hacer cambios ya tendría que ser a través del Congreso. En la última jornada, en la que además el gobierno dio el inicio a la campaña por la reforma de pensiones, también hicieron cuestionamientos a esta propuesta de José Antonio Kast desde el Ejecutivo. Fue de hecho el ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo, quien afirmó que el candidato republicano tendría que darle explicaciones a los jubilados, y lo cierto es que la candidata oficialista al final de la jornada también señaló la propuesta de Kast, que supone un retroceso frente a los avances logrados en la reforma de pensiones durante su gestión. Mientras nosotros lideramos y sacamos adelante una necesaria reforma de pensiones después de 12 años de tramitación, el candidato Kast lo que hace hoy día es retroceder. Lo hizo desde el Congreso, negándose a la reforma previsional que aumenta las pensiones en nuestro país, y ahora lo hace como candidato a la presidencia.
Es que la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei, tampoco quedó fuera del debate en paralelo a su anuncio de crear 1 millón de empleos durante un eventual gobierno, que recordemos originalmente durante este periodo de campaña se conversó de 800.000 empleos, pero una vez que se conoce el programa, la propuesta es de 1 millón y hace un desglose ayer durante la jornada explicando esto. De hecho, su propuesta recibió críticas por parte del comando de José Antonio Kast, por parte del economista Jorge Quirós, quien decía que esta propuesta no era realista. Lo cierto es que la candidata de hecho subrayó que esa meta sí es alcanzable, a diferencia, a su juicio, de la propuesta provisional de José Antonio Kast. Con todo respeto, no hay cómo hacerlo. No hay cómo hacerlo. El 1 millón de empleos sí se puede crear. Eso no hay quien lo financie. Bueno, lo cierto es que además en medio de la campaña, en este caso, y de alguna forma los flancos que tiene abierto el comando de Evelyn Matei anoche durante Tolerancia Cero, ahí estuvo el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, quien de alguna forma mantiene abierto, podríamos decir, este flanco con el tema de la dictadura, al ser consultado sobre si Pinochet fue una dictadura, y él dice sí, si te digo que es una dictadura, contradigo al jefe de campaña. Fueron las declaraciones, en este caso del presidente de la UDI, un flanco que ya estaba abierto desde la semana pasada con las declaraciones del expresidente de la CPC, Juan Sutil, quien es parte del comando de Evelyn Matei. En un rato más va a haber comité político en el comando. Lo cierto es que ahí habría que ver si se hace ese análisis respecto a un flanco que sigue abierto al interior del comando. Bueno, recordemos, Janet Jara además sigue en medio de su despliegue regional hoy en Punta Arenas, y lo cierto es que en un rato más también va a tener una actividad, y no se descartan anuncios de posibles nuevas incorporaciones al equipo de la candidata del oficialismo. Oye, de hecho, Diana, está este foro de la industria metalúrgica, ¿no? De ACIMET el próximo jueves. Estaba invitada Janet Jara originalmente y finalmente, por su gira, como lo ha explicado, digamos, por su gira de regiones, ella desiste de esta invitación y van a estar ahí todo el resto. De hecho, se invitó en reemplazo de Jara a Marco Enríquez Ominami, que se suma a Parisi, a Kaiser, a Matei y a Kast, que se han confirmado su presencia este día jueves. Sí, eso es el jueves, y de hecho hoy es el foro de ICARE con foco en trabajo, y de hecho José Antonio Kast en la jornada de ayer tuiteó, puso a través de su cuenta de X: mañana estaremos en ICARE conversando con los otros candidatos sobre empleo, adivinen quién confirmó, y luego se bajó, refiriéndose claramente a Janet Jara, algo que ya ella había adelantado hace aproximadamente 2 semanas cuando anunció su gira. Ella dijo que no iba a estar en ICARE precisamente porque iba a estar en Punta Arenas. Lo cierto es que eso es un rato más, va a participar Franco Parisi, José Antonio Kast, Johannes Kaiser y también Evelyn Matei. Bueno, volvemos un poco a la dinámica de los foros durante esta semana, porque hoy es este de ICARE, el jueves el de ACIMET, pero también mañana posiblemente haya un foro de los economistas de los diferentes comandos, que va a participar posiblemente Ignacio Oriones, Jorge Quirós y Luis Eduardo Escobar, que es la fórmula que se ha repetido también en diferentes foros. Entonces volvemos un poco a esa dinámica también de conocer las propuestas y se genera esta discusión en este tipo de instancias. Ya, pues muchas gracias, Diana. Buenos días. Buen día. 7.